Hola, buenas. Tenía acá un material, un segundo. Ahí. Buenas. Eh, esto, esta charla que voy a dar ahora es una clase preparada para los alumnos de segundo año de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad de El Salvador para la materia Historia de la Cultura Judía. El punto es que, si bien se suele estudiar la historia del pueblo judío como algo muy ligado a la historia religiosa del pueblo judío, e incluso para mucha gente aún hoy en día la identidad religiosa judía es la definitoria, la esencia de la identidad judía. A mi entender esto es un error, o en todo caso, no necesariamente haya que entender las cosas. Hay muchos judíos que no las entienden así, hay muchos sionistas laicos seculares que no las entienden así para nada, que no consideran que su identidad judía tenga nada que ver con la religión judía. Este, pero lo que sí es cierto es que el Tanaj, equivalente judaico al Antiguo Testamento, está totalmente tomado y atravesado por ideas vinculadas a la trascendencia, a lo metafísico, ideas que podríamos denominar religiosas, y además tiene una lectura fundamentalmente religiosa, lo que no quita que para muchos sea la historia, tal vez no rigurosa en el sentido moderno, contemporáneo de lo que sería la historiografía científica, pero una especie de historia de cómo se fue generando la identidad del pueblo judío. Y es en este último sentido que yo quiero, a los fines de esta materia, historia de la cultura judía, seguir el rastro dentro del Tanaj, específicamente primero dentro de la Torá, de lo que hoy en día es un valor cultural central en la identidad judía, que es el de la justicia social. No me refiero al Partido Justicialista Argentino de ningún modo, sino a un concepto mucho más amplio, que no es de un partido político o de otro, el de la justicia social. Que para el Tanaj, la noción para poder impartir justicia es necesario tener sabiduría. La famosa historia de Salomón, que vienen a reclamar dos mujeres diciendo ambas que un cierto bebé era hijo, cada una decía de ellas, y Salomón tenía que decidir a cuál se lo entregaba. Y la solución que encontró fue una solución sagaz y sabia. Planteó la situación de ridícula, obviamente, de, bueno, partan al chico al medio, denle la mitad a cada uno, y viendo la reacción de las dos mujeres, yo no, la que está renunciando a su pretensión de tener a ese bebé y con dolor cediendo a esa tenencia para que el chico quede indemne, esa es la que expresa el amor de madre, más allá de si es la madre biológica o no, es a la que corresponde darle. Eso es sabiduría, porque va más allá de la demostración, de la prueba a la que tal vez no se pueda acceder, y tiene en cuenta valores profundos. Entonces, esa sabiduría, según la Torá, existe desde antes de la creación del mundo.
En Proverbios 8:12 dice, que acá voy a leer el machete que me preparé, la misma sabiduría por la cual los reyes reinan y los príncipes imparten justicia. Y luego más adelante, en Proverbios 8:23-30, dice, fue engendrada incluso antes de la creación del mundo. De hecho, esa sabiduría es la esencia de la Torá. Y dice más adelante Proverbios que primero hizo las delicias de Hashem como si fuera su juguete, el juguete con el que jugó Hashem antes de crear el mundo de lo creado que nosotros conocemos. ¿Cómo se entiende esto? Ya es un tema teológico, tal vez tenga que ver con el logos del que habla San Juan como algo preexistente a la creación del mundo. Al final de cuentas, en eso San Juan tal vez hizo una lectura propia, judía, del texto este de Proverbios que estoy citando, pero en todo caso no era una deidad aparte la justicia ni la sabiduría con entidad independiente de Dios, de Hashem. Bueno, pero luego esa sabiduría fue dada como parte de la tradición, volcada en el Decálogo, en el Sinaí, y luego en los escritos, según la tradición judía, redactados por Moisés, Moshe Rabbeinu, pero también como la tradición oral. Es decir, cuando se escribieron las 10 tablas, los 10 mandamientos en las Lujot, las 2 tablas de la ley, ¿por qué fueron 2? Enseña la tradición judía, porque una parte son los mandamientos de cómo conducirse hacia Hashem y otra los mandamientos de cómo conducirse hacia los seres humanos. Y si uno se conduce inadecuadamente hacia los seres humanos, no sirve, porque no está cumpliendo holísticamente con esa totalidad integrada que son los 10 en conjunto. Entonces, ¿cómo comportarse hacia los otros seres humanos? Fue ya en la etapa de los 10 mandamientos, las 2 Lujot, ya ahí fue un 50% de lo que supuestamente sería desde una visión contemporánea, cristiana o atravesada por los valores de la cultura contemporánea nuestra, una idea religiosa. Las normas de cómo comportarse hacia el prójimo, que provenían de una sabiduría atemporal anterior a la creación del universo. Ese es un fundamento, de nuevo, si se quiere, religioso, pero que en todo caso expresa claramente su importancia fundamental, la de la sabiduría y la rectitud en el trato hacia el otro, que tienen un fundamento religioso y un sentido religioso y una historia que, según narra el Tanaj, se funda en Hashem y que Hashem nos dio, pero que luego pasan a ser algo que los humanos tenemos que hacer y estudiar cómo hacemos, aprender a hacerlo bien. Y para aprenderlo no tenemos solamente los 10 mandamientos y ya. Tenemos la tradición oral que vino, dada a Moisés y por Moisés de palabra a discípulos, y que formó parte de la tradición oral del pueblo judío. Esa tradición oral de transmitir esta sabiduría de cómo proceder rectamente hacia el prójimo. Luego, por supuesto, Moisés vuelca una parte de eso que fue inicialmente una tradición oral y luego ya lo vuelca por escrito. Hasta ahí queda todavía como tradición escrita finalmente, ¿no? Pero luego de ahí en adelante siguen otros componentes de la tradición oral. Y lo interesante es que para algunos pensadores del fenómeno religioso judío, como por ejemplo Abraham Yoshua Heschel,
La interpretación del texto y el aprendizaje por tradición oral de cómo interpretar el texto lleva en cada generación a que haya judíos que crean nuevas palabras. La palabra de Hashem termina de ser creada, es como lo que dice la sabiduría popular, que un libro termina de ser escrito por el lector, que es el que le da un sentido. Bueno, del mismo modo, las normas y leyes referentes a cómo tratar con sabiduría y rectitud al prójimo, esas normas de conducta fueron recorriendo un largo camino que quiero, en esta introducción al tema de la justicia social en la cultura judía, compartir con ustedes una vista a vuelo de pájaro, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, que primero, según la tradición judía, por autoría de Moisés, tenemos en Deuteronomio y Levítico un código de normas que tienen que ver con cómo se debe atender al pobre, al esclavo, al huérfano, a la viuda, al extranjero o incluso al enemigo, que tienen sus derechos legales. Y esos derechos, si uno los mira, yo no sé si en época bíblica, digamos, antes de la destrucción del primer templo o antes de la destrucción del segundo templo, alguna vez se aplicaron las leyes de redistribución de tierras cada 50 años. Lo que dice Deuteronomio es que al cabo de un lapso de 50 años, la propiedad de las tierras debe retornar cada lote de tierra a ser propiedad de la familia que lo poseía originariamente, aun si lo hubiera tenido que vender legalmente por necesidad económica. Este es un sistema de redistribución de la riqueza que ya está presente en Deuteronomio, ¿no? 50 años son 2 generaciones, significa que, aun si en una generación hay alguien que administre muy mal, de todos modos eso no condena a todas las sucesivas generaciones a la pobreza. Otra de estas normas es la que dice que quien es propietario, dicho sea de paso, el Estado de Israel, dentro de 25 años, el moderno, contemporáneo Estado de Israel, dentro de 25 años se va a encontrar en la situación de tener que tal vez aplicar estas leyes. Porque cuando se fundó Israel, se fundó sobre tierras compradas, en su mayor parte legalmente a los árabes, y esas tierras se compraron y otorgaron por 100 años a los kibutzim y a diferentes particulares que las explotaron. Transcurridos esos 100 años, hay que ver cómo el gobierno de Israel va a administrar esta redistribución de esas tierras que ahora para el gobierno de Israel no son propiedad de Hashem de ningún modo, son propiedad del pueblo judío. Y esa redistribución servirá supuestamente para que si quedaron sectores marginados puedan reintegrarse a la economía. Ahora bien, hay otras varias normas. Por ejemplo, que un esclavo debe ser liberado después de 7 años. No puede durar más de 7 años la esclavitud contraída por deudos. O que no se puede levantar la cosecha. ¿Vieron? Si uno va con el arado arando, el arado es tirado por bueyes y tiene que dar vuelta para dar un campo y va marcando un sendero de líneas curvas. Pero si el campo es un campo rectangular, van a quedar sectores donde no se aró, no se sembró, pero donde van a dar semillas de todos modos. Y lo que crece allí debe no ser cosechado por el propietario del campo.
porque eso es de Hashem y es para los pobres, para que tengan, o para el extranjero, para que tenga para comer. Ahora bien, estas normas y otras, hay varias normas, qué sé yo, recoger los frutos de los árboles en los primeros años que dan fruto. Uno planta un árbol y en los primeros años, cuando empieza, no debe cosechar esa fruta. El propietario no debe cosecharla para venderla, pero sí, si alguien tiene hambre, puede ir y servirse. Son todas maneras de paliar el sufrimiento de los excluidos, de los desamparados, de los desposeídos, de los pobres. Y entonces ya tenemos en Deuteronomio y en Levítico, junto con la norma esa tan famosa de amarás a tu prójimo como a ti mismo, que hizo propia Jesús y trasladó al cristianismo, ya tenemos una serie de normas que podrían, yo me permito denominar, podrían denominarse de justicia social. Incluso aquello de ama a tu prójimo como a ti mismo merece ser repensado a la luz de la tradición judía, quiere decir algo diferente de lo que suele querer decir para la tradición cristiana. Los cristianos cuando dicen ama a tu prójimo como a ti mismo, lo interpretan válidamente de una manera, pero no tienen en cuenta que en la tradición judía y en el contexto de Levítico, por ejemplo, amar claramente quiere decir comportarse de acuerdo a estas normas que acabo de mencionar, cumplir con la ley. Amar no es tener un sentimiento de afecto, apego, una emoción, no. Es actuar para proveer para el bienestar del otro, no simplemente desear ayudarle, es hacerlo de una cierta manera. Y por otra parte, tu prójimo no es cualquier ser humano de cualquier lugar del mundo. El prójimo es aquí el conciudadano, sea por nacimiento, es decir, judío o israelita, o porque tiene permiso de residencia, un inmigrante en blanco, que tiene derecho de trabajo, que tiene derechos. No estamos hablando de que pasa como transeúnte desde el extranjero o invade sin permiso. Hay una distinción. Entonces, ama a tu prójimo tiene este sentido que también es de justicia social, de normas para la justicia social. Y ahora bien, este conjunto de normas bíblicas fue revalorizado, dándole un valor identitario durante el exilio babilonio. En Babilonia había otras leyes diferentes, algunas de ellas pertinentes también a la forma babilonia de la justicia social, pero lo que pasó es que en Babilonia estas normas, cuando ya no había la tierra de Israel para redistribuirla porque estaban en el exilio, fueron reinterpretadas como valores éticos universales. Y, por ejemplo, los pensadores estoicos judíos de Alejandría, sobre todo, fueron los que le dieron esta vuelta de tuerca, ¿no? de pensar estos valores de la justicia social como valores éticos universales. De allí, de los pensadores estoicos de Alejandría, judíos, rápidamente esta manera de pensar la justicia social pasó a ser parte del ideario católico, católico en el sentido griego originario de la palabra, katápolos, dirigido hacia la totalidad del mundo. Los pensadores judíos estoicos de Alejandría en Egipto tomaron estas ideas de la justicia social y las vieron como la simiente de una justicia social por la cual debía regirse todo el mundo. De allí al pensamiento cristiano, que luego traduce a una nueva creencia y práctica,
pero sosteniendo el valor universal de algo así como una justicia social que hace el movimiento cristiano, luego la religión, las religiones, las denominaciones cristianas, hay un paso que se dio, que fue dado. Por otra parte, en Babilonia estas normas habían sido consideradas como algo a ser valorado como una tradición propia, particular, que caracterizaba a la cultura judía en el exilio. Bueno, en la Mishnah, texto básico para comprender la cultura judía, es una recopilación, la Mishnah, de muchas leyes, normas para la convivencia entre judíos, que fue redactada varios siglos más tarde, pero todavía en la Mishnah se puede ver esta tensión entre dos maneras de entender las leyes de Deuteronomio y Levítico. Como por un lado una especie de valor ético universal, en el sentido no de que otros pueblos deban vivir de acuerdo a esto, pero una enseñanza para llevar a cualquier lado. Y también, por un lado, ¿no? El universalismo y fundamentalmente el verlos como valores éticos a los que debe llevar el individuo la aplicación de estas normas de la Torá. Y por otra parte, que constituyen algo propio de una etnia y que la caracteriza. Esto es la vertiente de Babilonia. Estas dos vertientes confluyeron en la tierra de Israel durante varios siglos y dieron lugar al nacimiento de diferentes movimientos, en general asociados al fariseísmo hoy en día, entre ellos el cristianismo y el judaísmo rabínico que conocemos hoy. La divisoria de aguas entre judíos y cristianos es muy importante, porque bueno, la Mishnah ya quedó totalmente del lado judío y esta tensión entre el universalismo ético, pero la particularidad étnica, en la Mishnah está preservada. Entonces para un judío rabínico es fundamental estudiar la Mishnah y sus comentarios, los de la Gemara, más comentarios de otras, de otras yeshivot que aquella donde fue redactada la Mishnah, las Baraitas, que son otras leyes y normas discutidas por la Gemara, además de las de la Mishnah. Y más o menos en el año 600 termina la redacción del Talmud y luego viene una segunda vuelta, ¿no?, que es la de los Rishonim, los primeros grandes comentaristas del Talmud, que son Maimónides, Rashi, primero y fundamental, y varios otros, Maimónides, y todos ellos le dan otro golpe de horno, discutiendo la aplicación de estas leyes. Entonces, por ejemplo, Maimónides dice que, bueno, ¿en qué condiciones debe ser tratado un esclavo? ¿Cómo debe ser tratado? Y así es como llegamos a la época, ya claramente estamos en el medioevo europeo, a la época inmediatamente posterior a los comentarios de Nachmanides, Maimónides y Rashi. Y llegamos a una personalidad trascendente en la vida judía de España, que es Rashba. Hace más o menos unos 800 años vivió Rashba. Rashba fue discípulo de Nachmanides,
tuvo una relación interesante con Maimónides, porque por un lado prohibió algunos de sus libros, entre sus discípulos, los de Rashba, pero por otro lado promovió la traducción de algunos de esos mismos libros que había prohibido para que estén disponibles para los estudiosos. La traducción al hebreo de lo escrito por Maimónides en árabe. Bien, Rashba fue conocido como el Rab de España, el rabino de España. Y se le consultaba por correo, por lo general, desde muchos lugares, sobre cómo debía en una cierta comunidad judía interpretarse la ley en ese momento, por aquello de la tradición oral. En cada momento hace falta una interpretación adecuada a las circunstancias históricas. Las leyes sobre esclavitud hoy, ¿cómo se aplican en Occidente, donde está legalmente prohibida y ya no es uso y costumbre la esclavitud? De un modo diferente que hace 500 años, sin ninguna duda. Las leyes y normas de los sacrificios que se deben dar en el templo de Jerusalén, ¿cómo se interpretan hoy en día que el templo ya no existe? Es una manera diferente, obviamente. Entonces, es indudable que es necesario que las normas sean reinterpretadas en cada época, y Rashba fue un destacado y reconocido intérprete de las tradiciones en general y de la ley en general. Se conservan hoy en día más de 3.000 responsa, así se denominan las respuestas que por carta envía un rabino cuando le consultan sobre una cuestión legal. Rashba recibió de una comunidad española que ya se perdió el rastro de cuál era, en qué pueblo, de qué pueblito estamos hablando, pero que tiene que ver con un conflicto que todavía hoy en la Argentina, ese conflicto a veces se plantea de manera parecida. El conflicto era, de la comunidad le preguntaban, ¿se deben aumentar los impuestos a la clase media para proveer a las necesidades de los desposeídos, siempre dentro de los límites de la comunidad, ¿no? Ahora bien, ese planteo, Rashba lo discute en su respuesta, y la respuesta sí se preservó, hoy en día está impresa, y lo que contestó fue que el planteo de los ricos, que decían que lo lógico era que los pobres vayan de puerta en puerta a golpear y que todos por igual debían asumir la responsabilidad de darles de comer. Y la respuesta de Rashba fue que era humillante o potencialmente humillante para los pobres el tener que ir golpeando puertas para pedir comida, que por lo tanto no estaba bien obligarlos a tener que hacer eso. Y por otra parte, cuando uno carga animales de carga, pone la carga más pesada sobre el animal más fuerte. Él decía el camello. El camello más fuerte es el que carga más. Y por lo tanto, es lógico que si hay que recaudar un impuesto para darle de comer a los pobres y necesitados, ese impuesto sea proporcional a la riqueza de cada uno. Y que por lo tanto, los que más tenían que pagar por la manutención de los pobres eran los más ricos. Esto dentro del contexto de quienes debían pagar los rescates para los judíos secuestrados y vendidos como esclavos. Es un contexto histórico diferente del que tenemos hoy. Estamos hablando de cómo regirse una pequeña comunidad de algunos pocos centenares, como mucho, de miembros, bueno, en un contexto en el cual no podían simplemente decidir dejar de ser judíos e irse. Estaban condenados a vivir en esas comunidades, quisieran o no, e independientemente de lo que creyesen en términos de religión, no pasaba por ahí.
Uno podía vivir en una comunidad judía medieval y no ser creyente, y tal vez no practicante incluso. Bueno, el punto es que la respuesta de Rashba fue luego incorporada en un libro muy importante, el Shulchan Aruch, traducción La mesa está servida, que el rabino Yosef Karo, menos de un siglo después de la respuesta de Rashba, incorporó la respuesta de Rashba y la planteó directamente como, bueno, esta es la manera en la que deben ser interpretadas nuestras leyes tradicionales sobre la justicia social. Punto. Yosef Caro acostumbra comentar y aportar su propio comentario a todas las sentencias que menciona, pero hace una enumeración de muchísimas sentencias con respecto a diferentes puntos, con lo que para la comunidad sefaradí del lado ashkenazí hubo otro proceso histórico similar, parecido, pero vamos a seguir del lado sefaradí. Y luego, poco más tarde, un siglo más tarde, 1300 y algo, fueron lanzadas las Takanot de Valladolid. Resulta que en Valladolid hubo, en la región de Valladolid, hubo una serie de persecuciones, hoy diríamos pogroms, muy violentos y sanguinarios, que significaron la casi erradicación de las comunidades judías de esa región de Valladolid y alrededores. Docenas de pueblitos habitados exclusivamente por judíos o de juderías inmersas en ciudades españolas fueron destruidos, sus habitantes asesinados, sus viviendas quemadas, pero quedaban sobrevivientes. Entonces, las takanot, una takaná es una orden, ¿no? Es como un decreto. Las Takanot de Valladolid lo que hicieron fue decir, bueno, para reconstruir las comunidades, y en esto las Takanot de Valladolid fueron una especie como de constitución previa a la creación de esas comunidades. Lo que decían era que había que hacer las cosas de acuerdo a cómo ya lo había codificado el Shulchan Aruch, en función de la interpretación de Rashba, estudió filosóficamente los criterios de Maimónides, Maimónides y otros, en función de los comentarios de estos al Talmud o a la Gemara, escrita en comentario a la Mishnah, que a su vez recoge las experiencias históricas del pueblo judío a lo que fue el exilio en Babilonia y en Egipto. Entonces fíjense todo el largo recorrido que hizo el concepto de justicia social y de cómo deben ser interpretadas e implementadas las normas de la justicia social para que funcione una colectividad. Lo interesante es que esas comunidades judías, cuando luego vino la expulsión de España, se llevaron su manera de funcionar organizada políticamente alrededor de esa constitución que existió previamente a la fundación de esas comunidades, que luego se disolvieron, pero llevaron ese concepto a todo el Mediterráneo, desde Marruecos hasta Turquía, y fueron las Takanot de Valladolid el núcleo de las normas de convivencia orientadas hacia ciertos lineamientos básicos de justicia social en cada uno de los miles y miles de asentamientos y pueblitos judíos de toda esa vasta zona del Mediterráneo, incluido los Balcanes también. Turquía, los Balcanes, Medio Oriente, norte de África. Entonces, ahí tenemos una, perdón, tal vez extensa, pero lo sinteticé lo más que pude, una historia de cómo llegó la justicia social, la idea de la justicia social, a ser constitutiva
de la formación de las comunidades judías en la dispersión. Y así el valor de la justicia en general y la justicia social en particular, un valor central dentro de la cultura de cada persona que vivió en cada una de esas comunidades. Bueno, tratándose de una clase grabada por Zoom, no puedo ahora responder a las preguntas, que espero que los alumnos de segundo año de la Escuela de Estudios Orientales de la USAL preparen para nuestra clase del jueves de la semana que viene. Es mucho menos tiempo que el tiempo de clase habitual que tenemos, por eso después aparte les voy a enviar a los alumnos el link a otro video, otro en YouTube, que no va a ser dado como clase en la facultad, porque tiene que ver con temas más de teología y cosas, bueno, reflexiones que no son historia de la cultura judía. Para quienes quieran verlo, va a circular entre los alumnos el link, verlo como material adicional que tiene que ver con lo dado en clase ahora. Pero la clase para historia de la cultura judía es esta. Gracias por su tiempo, por prestar atención, espero no haberlos cansado. Chau, chau.